Para hablar sobre estos y otros temas nos acompaña Alfredo Duval, es economista y además asesor económico del Consejo Nacional de la empresa privada CONEP. Bienvenido, señor Duval, Portada. Gracias Juan por esta invitación a Portada, Ujú. este programa de alta audiencia. Saludo pues a tu fina audiencia en esta mañana. Oye, quisiera arrancar esta entrevista precisamente conversando sobre eh, algunos de los temas, digamos, que han estado sobre la mesa en materia económica. De hecho, hablamos minutos antes de arrancar el programa sobre esta encuesta que publicó precisamente la Estrella en Panamá, donde señalan al empleo como una de las principales preocupaciones del panameño en este momento. Digo, es la principal, de hecho, y esto no es nuevo, ya ha habido otras encuestas donde el empleo aparece nuevamente. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve en materia de empleo en nuestro país, tomando en cuenta, bueno, este contexto complejo que tiene a nivel público, pero también en el sector privado? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad, digamos, de ver los resultados de dicha encuesta Sí. y como que se acentúa cada vez más la preocupación por el tema del desempleo, no solo ya a nivel metropolitano, Juan, sino ya a nivel del interior del país. Ujú. Y te garantizo, Juan, que si nosotros tuviésemos que hacer de manera oficial, como país, una encuesta en estos momentos, el desempleo ya no sería lo que el INEC tomó en agosto del año pasado, que era un 7.4%. Te garantizo que eso va a estar por encima del 10%. ¿Por qué? Por varios factores. Eh, el primero de ellos es que recuerda que en noviembre, diciembre vino, por así decirlo, en argot muy popular, un tijerazo que cortó 40.000 empleos por el tema de la mina. Bueno, recuerda que la mina son de 6.000 a 7.000 empleos, pero hay un efecto multiplicador, lo que se llama en economía multiplicador del empleo, que es aproximadamente 3.7. Entonces esto irradia en toda la economía y por supuesto se genera toda una escalada de efecto bola de nieve, por así decirlo, sobre, digamos, la economía nacional. Además de eso, súmale, pues, lo que se está haciendo actualmente por la actual administración, que un poquito, pues, digamos, limpiando la casa, en donde, pues, evidentemente había muchas personas trabajando en el gobierno perdón, había muchas personas recibiendo ingresos del gobierno pero sin trabajar. Entonces, obviamente, eso significa que muchas personas van a estar en las calles. Entonces, y es una realidad. Eso nos dice a nosotros que, wow, vamos a tener un impacto significativo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral, Juan, es muchísimo más rígido que el mercado de bienes y servicios, muchísimo más rígido que el mercado de crédito. Siempre se empieza a desarrollar o a recuperar primero el mercado de bienes y servicios, o sea, de producción final, compra y ventas, luego el mercado de crédito y por último suele quedar el mercado laboral. Entonces, eso nos dice que tenemos que poner mucha atención con este tema del empleo. Entonces, creemos que hay varias alternativas, ¿no? Hay Ujú. varias alternativas que pudiésemos considerar. Una de ellas, pues, ver obviamente la recuperación o la reapertura de la actividad minera, porque de alguna manera estamos diciendo a 40.000 panameños, hey, that's your business, eso no nos interesa, eso no puede ser, o sea, somos panameños todos, entonces eso hay que como que pensarlo muy bien. El otro tema es que tenemos que enfocarnos en inversiones intensivas en mano de obra. Hay inversiones intensivas en capital, como por ejemplo la que ya estamos promoviendo, que es la industria de semiconductores, que son Ujú. intensivas en capital, que requieren no mucha mano de obra, pero muy especializada. Pero también tenemos que enfocarnos en, como te dije, en inversiones intensivas en mano de obra. ¿Dónde están estos sectores? Pueden estar, por ejemplo, en el tema de turismo, en el tema de construcción. Son sectores que en el sector agropecuario, Ujú. sectores donde por $1.000.000 invertidos te generan bastante empleo. Entonces debemos de apostar como por ejemplo a obras de infraestructura que tengo entendido, enhorabuena, que el gobierno se va a centrar, digamos, en preservar los presupuestos para los rubros de inversión en infraestructura porque ese es un servicio directo a la comunidad. Por supuesto, carreteras, puentes, ahora que se está hablando del tren Panamá-David o David-Panamá, obviamente no está dentro del presupuesto actualmente, pero son obras, bueno, había que conseguir el financiamiento probablemente bajo un esquema de APP, Juan, Alianza Público-Privada, pero son aquellos sectores o actividades que
en el muy mediano plazo, corto plazo, mediano plazo, te pueden generar toda una dinámica de contrataciones de mano de obra, que es lo que el panameño está pidiendo y por supuesto en aquellas áreas donde se tiene el desempleo para evitar esa migración del campo a la ciudad. Ahora, eso plantearía una participación importante del Estado en en la política económica. ¿Qué tanto, a su juicio, tendría que tener el Estado participación? Bueno, el Estado obviamente en materia de servicios públicos, digamos, es el regulador, es el que, digamos, pone sobre los tapetes, digamos, una agenda de infraestructura pública, Ujú. digamos, al servicio del país. Y obviamente el Estado o le da una concesión a un actor privado o bajo un esquema de alianza público-privado se desarrolla. Entonces, el Estado pues siempre tiene su rol importante dentro de la economía. Obviamente no es mayor que el del sector privado. Juan, usualmente en nuestro país el Producto Interno Bruto, o sea, la inversión en formación bruta de capital fijo, más bien el 80-85% proviene de las inversiones privadas, no tanto del sector público. El sector público pues tiene que ser como facilitador de la misma, promotor de la misma también. Y recuerda, Juan, que la economía panameña es prácticamente nosotros miramos mucho hacia el extranjero, es decir, depende mucho de los grandes proyectos nacionales, dependen mucho de los mercados internacionales o de brindarle servicios a los mercados internacionales. La prueba es la autoridad del Canal de Panamá, pues le brinda servicios a navieras que vienen de todo el mundo. O sea, ahí hay una entrada de divisas que, wow, que significa recursos nuevos para la economía nacional. Y esto va amarrado porque de manera escalonada tenemos que traer la inversión extranjera directa a nuestro país, que todavía no recupera los términos de pandemia, todavía no hay una recuperación a esos niveles aún, y tenemos que entonces promover la misma. Tenemos un reto doble, Juan, porque primero, obviamente, ante lo sucedido con la mina, los inversionistas a nivel internacional de calidad van a pensar, bueno, ¿qué está pasando en Panamá? Y todos están mirando, vamos a ver cómo se va a resolver ese tema. Dos, tú sabes que aumentó, digamos, una de las calificadoras, renombre internacional Fitch, pues ya, digamos, hizo Sí, una degradó la... degradación de su calificación, Ujú. queda otras dos pendientes. Pero bueno, hay un buen pronunciamiento por parte de nuestro nuevo presidente cuando se pronunció a la faz del país y a la faz del mundo, pues eso como que brindó un clima un poco de más tranquilidad y luego entonces empezó a bajar un poco, digamos, el riesgo país, pero todavía lo tenemos como un tema a resolver. Sumado a que tenemos que ya de una manera ya definitiva excluir a Panamá de estas mal llamadas listas negras que a veces impiden que venga la inversión internacional de calidad a nuestro país. Que en otrora nosotros liderizamos la inversión extranjera directa a nivel centroamericano. Hoy en día no es así. Ahora, con el tema minero, eso abre una puerta complicada, ¿no? Porque, bueno, el Sí. año pasado hubo unas protestas multitudinarias donde miles de personas salieron a las calles panameñas a decir, queremos el cierre de la mina y no queremos minería". Además está el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ser el camino de la recuperación del empleo pasar por la cuestión minera. No puede haber de potenciar otros sectores de la economía que Bueno, no sea eso. nosotros hemos estudiado en CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, pues Ujú. obviamente estamos de manera continua monitoreando a la economía, monitoreando el desempeño de sus sectores. Nosotros hemos hecho algunos análisis preliminares, Juan, y fíjate que si por ejemplo nosotros, digamos, ok, que el turismo, digamos, sustituya la actividad minera, ¿cuántos años tomaría eso? Y si el turismo eh, con su comportamiento actual, que tú lo has visto que en los últimos 10 años no ha descollado ni ha vuelto a los niveles previos hace una década, vemos un poquito difícil que eso pueda, digamos, absorber o sustituir la minería y excedía en más de 30 años. Entonces eso significa que en caso tal habría que destinar
millones de millones a infraestructura, porque ¿cómo tú desarrollas el turismo, Juan? Tú tienes que desarrollarte una infraestructura, no solamente en el tema de hotelero, sino también en infraestructura de recolección de basura, de acceso al agua, porque muchos de estos hoteles en Panamá se han quejado por el tema del agua y el tema de la basura. Entonces, tendríamos que, digamos, tener un plan muy agresivo, de mucho incentivo, hay que decirlo así, de mucho incentivo para que, digamos, venga del extranjero, venga, digamos, algunas cadenas que se puedan, digamos, ubicar aquí en Panamá, porque no creemos que en el muy corto plazo pues el Estado tenga los recursos, por razones muy obvias, estamos bastante endeudados, digamos, para invertir en obras de infraestructura. Entonces ahí hay que empezar a ver otros esquemas tipo alianzas público-privadas. Vemos otros sectores un poco más dinámicos en la economía tradicionalmente, como el logístico, como inclusive como el comercial. Eso de repente pudiesen, digamos, sustituir parcialmente al hueco ese que ha dejado la mina. Recuerda que fueron más de 10 años invirtiendo para empezar ahora en el 19 a lograr las exportaciones y sacando el rubro de cobre dentro de nuestra matriz de exportaciones, vamos a volver a los niveles del año 2013, Juan. Entonces, esas son cosas que yo pienso que tenemos que mirar de manera un poquito menos desapasionada, Juan. Yo creo mucho en la palabra balance. Ujú. Balance significa que no puedes estar polarizado, tienes que meterle un poco más digamos, de raciocinio y ver consecuencias, Ujú. oportunidades y afectaciones, ¿no? Ahora, una de las críticas que había de esas protestas, bueno, de la gente que estaba manifestándose en la calle y también en redes y demás, era de que este tipo de industria digamos, no hay una relación de balance precisamente entre el beneficio que puede traer este tipo de inversiones y con las consecuencias ambientales, sociales que pueda tener, y que había mucha crítica al contrato que no beneficiaba, no le dejaba los réditos que le correspondían al Estado panameño, bueno, a la población en general. Sí, bueno, yo pienso que todo en la vida, como te dije, es un balance, Sí. se puede reexaminar, em, si hoy tuviésemos que vender el cobre ese que tenemos ahí Ujú. que no se ha podido ubicar, cuando los precios están por encima de lo Ujú. que se tenía previsto cuando se firmó el contrato, estaríamos ganando mucho más. Y dos, pienso que tenemos que conocer un poquito más de las nuevas tecnologías que ya se aplican, por ejemplo, en países como Finlandia y Corea del Sur, que, digamos, se aprovecha muy bien, digamos, la actividad de extracción, la actividad de procesamiento. Entonces, probablemente, en una opinión bastante personal, es que Sí. nos hemos quedado con tecnología del pasado, donde hubieron malas experiencias, y eso lo retrotraemos pues, a nuestras mentes y de repente pensamos que no se puede hacer. Cuando en otros países, aquí, Mercosur, ahora todos estamos mirando a Mercosur. A mí me parece bien que hay que buscar nuevos mercados. Mi ley está peleando por la inversión extranjera directa en cobre. Entonces, yo pienso que, wow, y nosotros queremos desarrollar un cluster en el tema de semiconductores que usa bastante cobre. Entonces, qué paradójico, Ujú. ¿no? Tenemos aquí el potencial Ujú. de minería de cobre. Queremos, a través del nearshoring, desarrollar la industria de semiconductores, pues ya, Ujú. pues obviamente había que poner, somos a veces hasta un poquito más soñadores, tendríamos que poner una planta, digamos, de refinamiento con toda la ley en materia ambiental y eso, ubicaría a Panamá en el mundo en materia de microchips. Entonces, yo creo que estas oportunidades debemos un poquito como analizarlas, Ujú. estudiarlas. Sí, sí considero, Juan, de una perspectiva bien personal, es que todos teníamos como un hartazgo contra, digamos, la forma como que se estaban haciendo las cosas de manera en la administración, entonces aprovechamos cualquier cosa ahí para como darle contra al Estado. Entonces, yo no sé si pudiésemos, yo no sé si en esa entrevista que ustedes hicieron en La Estrella,
precisamente en Coclé, donde sale que la principal preocupación es el empleo, pues, obviamente esa es la principal área afectada. Más del 50% de los trabajadores de la mina eran de Coclé, o sea, no eran de acá, de la ciudad, son de Coclé. Y tú has visto las franquicias panameñas que se fueron a Coclé. Hoy tú vas a Coclé y vas a ver muchos almacenes recién hechos, muy bonitos, pero sin tráfico de personas. Entonces, ahí hay un tema que pues que debemos, digamos, retomar el análisis del mismo. Otro tema también que está sobre la mesa es precisamente ligado a todo este asunto de las condiciones económicas que hay Ajá. en el país, es el de los salarios. Bueno, a finales de año hubo esta decisión bueno, cada cierto tiempo se revisa cero mínimo y hubo posiciones encontradas, ¿no? Al respecto, naturalmente. ¿Cómo ves ese tema de los salarios? Porque al final los salarios no le están alcanzando a la gente en este Bueno, país. mira, el tema del salario también es algo que monitoreamos y hemos estado Ujú, estudiando, Juan. Y reconocemos, Juan, que un rubro, una familia de rubro que dispara, el presupuesto del panameño son los alimentos. Y de hecho tú vas a ver el IPC está ujú. conformado de 12 familias de rubros y entre alimentación más gasolina se llega casi al 40% del presupuesto familiar. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que parte de la solución no es solamente mirar el tema de los niveles salariales, sino tenemos que ver cómo bajamos ese costo de producción de los alimentos en nuestro país y reconocemos que en Panamá hay extranjeros de Europa, muchos españoles que han dicho la comida, ustedes, los alimentos es muy costosa. Es más Porque cara, es más sí, caro comprarse un almuerzo en Panamá que en Berlín. Para algunos, o sea, es una locura. sí, pero tenemos que ver ¿Por qué? por qué es tan caro. Entonces, cuando tú sabes por qué es tan caro, sobre ellos tienes que incidir, no solamente a nivel de salario. Mira, Ujú, el cambio climático está menguando las hectáreas de producción de nuestro país. ¿Qué significa eso? Tenemos que introducir tecnología con bastante resiliencia para los cultivos. Dos, no hay ese relevo generacional. Los hijos y los nietos de los productores están migrando hacia la ciudad. Tenemos que hacer rentable la actividad. Y para eso creemos que poner, por ejemplo, un control de precio te inhibe al productor. ujú, ¿Qué hay que hacer? Esos recursos, porque en realidad el control de precio te está ayudando a ti y a mí a comprar un producto más bajo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que incentivar al productor, no por el lado de la compra del consumidor, por control de precios, sino incentivándolo a aquel que logre una eficiencia. Yo premio o premiamos a aquel que es eficiente, a aquel que está aplicando ujú. tecnología. Obviamente esto tiene que ir amarrado, no se puede dejar al productor solo, Juan. Recuerda que el productor fue el que dio la cara en la pandemia y alimentó a la familia panameña. No tuvimos que depender de producción extranjera. Entonces hay que darle como un reconocimiento en que en una facilitación de líneas de crédito. A nosotros aplaudimos, por ejemplo, lo que hace el Banco Nacional de Panamá, unos créditos de 2%, pero ojalá esto se pudiese un poquito ampliar y tener mayor cobertura. Entonces, Ujú. creemos que siempre, obviamente, tenemos que subir la oferta. ¿Y cómo subimos la oferta? Mayor financiamiento, mayor tecnología para elevar la productividad, aplicar, tecnificar las actividades del agro y para eso hay que apoyar al productor. Haría falta revisar también el tema de los intermediarios. Hay muchas quejas de los productores de que entre el costo de la producción misma Sí, no sé, en tierras altas, por ejemplo, a el costo, el precio, digamos, que llega a la mesa de un ciudadano en la ciudad, en la ciudad capital, es abismal. O sea, sí, nosotros creemos que hay que hay un acortar, espacio ahí sí, de sí, especulación, hay ¿no? que acortar ese espacio de producción, mercado consumidor. Primero hay Ujú, que acortarlo, pero para eso tienes que preparar al productor, tienes que enseñarle algunas habilidades más allá de producción, sino que también ya en materia de comercialización, en materia de administración. Pero también, Juan, ujú, mira lo que pasa. Lo que pasa es que para hacer llegar la producción del campo a la ciudad, tienes una sola ruta,
una ruta que es muy vulnerable a que te la cierren, que fue lo que sucedió en octubre y noviembre del año pasado. ¿Qué hay que hacer? Debemos hacer rutas alternas, caminos, infraestructura vial, y además, algo que puede resultar mucho más barato, Juan, y que lo tenemos enfrente de nuestra nariz y no lo hacemos, es desarrollar la industria de cabotaje. Puertos que conecten a varios al interior del país. De repente el puerto de Barú, Transporte de que tiene alimentos a proyectos. través de mar. Claro, claro, porque tiene mayor volumen, pues ahí puedes colocar mayor volumen y son rutas relativamente cercanas. Y de Chiriquí que venga aquí al Pacífico, por ejemplo, se pudiese hacer. Y tanto nos podemos desarrollar allí que luego pasaríamos al mercado centroamericano y al mercado colombiano. Mira lo que ha dicho la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Ellos han identificado que Panamá en su sistema portuario marítimo requiere de aproximadamente 8.000 millones de inversión para la industria de puertos y la industria de cabotaje. Entonces, hemos mirado muy bien, hemos hecho muy buen trabajo trayendo el comercio internacional y nuestros puertos. Pero, bueno, ese know-how tenemos que colocarlo ahora a nivel interno. Entonces, con mayores rutas alternas de viabilidad de infraestructura y puertos de cabotaje, tú vas a acercar más al productor con el mercado consumidor. Acorta los intermediarios y lo haces más partícipe, digamos, de esos márgenes. A la vez de que puedes lograr que bajen los precios, porque transportar una mercancía aquí en un contenedor es carísimo, carísimo en comparación con Centroamérica, Europa, y nos saca del mercado. Ahora, otro también, bueno, la condición de vida de la gente es efectivamente el costo de los alimentos, pero también de otros gastos, ¿no? Como Gasolina. gasolina, efectivamente, combustible o medicamentos. Entonces, en el 2022, cuando hubo todas estas protestas Sí. sobre el alto costo de la vida, precisamente pedían quienes estaban protestando, pues que hubiera algún tipo de intervención, control, que se hiciera algo para que estos costos bajasen. Es decir, porque la gasolina y los medicamentos son tan caros, es Bueno, te decir, puedo hablar caros, con respecto a abismales los precios. con respecto a la gasolina, seguimos siendo dependientes del petróleo. Eso se tiene que acabar, porque si no, siempre vamos a estar con estos sustos y estos altibajos. Con problemas geopolíticos disparan el precio del petróleo. Entonces, digamos que aplaudimos lo que pues ha estado llevando a cabo la Secretaría Nacional de Energía, que puede ser también mucho mejor ahora con el nuevo gobierno, de apostar a las energías limpias. Como por ejemplo, ya tú en tu casa, obviamente si tienes un techo perpendicular, puedes poner algún tipo de sistema fotovoltaico y tú mismo te suples de energía, que inclusive con un sistema de almacenaje se la puedes inyectar a un carro tuyo que sea, digamos, eléctrico. Obviamente los carros eléctricos son muy carísimos y hay que buscar cómo estos logran bajar de precio, quizás por volumen. Entonces, esos son temas que podemos nosotros un poquito apostar. Tenemos que perfeccionar algunas legislaciones. Por ejemplo, Juan, no se permite de manera remota suplir en sistemas fotovoltaicos. O sea, la ley solamente permite que tú seas un prosumidor, o sea, que tú mismo produzca en el lugar donde tú vives, produzca la energía. Pero en otras latitudes tipo Europa, sí se permite. Entonces, tenemos que también un poquito empezar a depurar y poner a tono nuestras legislaciones con ello, que facilite que el panameño, tú y yo, de a pie, podamos entonces tener, digamos, mayor acceso a estas tecnologías que van a abaratar los costos de vida. Ahora, pero hay cierta resistencia por parte de algunas empresas eléctricas sobre este tema. Sí. Y además hay un tema del costo de la energía también. Es mucho más costoso que en otras regiones. Cuando en Panamá tenemos hidroeléctricas, tenemos una capacidad de generación de energía. ¿Por qué está tan caro la energía en Panamá? Bueno, es algo que el sector productivo y el sector privado, empleador también pues grita. Si queremos traer una industria de semiconductores, tenemos que tener un suministro de calidad de energía. ¿Qué es otro problema? La calidad.
Sí, el uno la El costo y después 24/7 asegurado y el otro Exacto. es la calidad y es evidente, eso no se puede ocultar ahí, hay que hacer un examen minucioso por todos los componentes de Ujú. generación, de transmisión hasta distribución, eso hay que examinarlo muy bien, creo, obviamente tenemos que respetar la legislación, pero creo que oportunamente el país, el regulador, debemos migrar a una legislación que permita el aprovechamiento de la energía solar que Ujú. es gratis. Ahora, pero ¿cómo evitar que eso se convierta en lo que, bueno, los sectores de los trabajadores ligados al tema de energía hablan de que hay un monopolio en este sector? Bueno, Y que el problema es que esos monopolios impiden la libre competencia y claro, por bueno, tanto sí, yo pienso tienen que, monopolios yo privados. creo que es sencillo, No, podía Juan. pasar lo mismo, que ponemos empresas de luz, de energía solar y al final también Yo creo terminan que monopolizadas. siempre somos respetuosos de las leyes, Juan. Yo pienso que en la próxima vez que se venza una concesión, bueno, entonces la próxima concesión debe permitir, digamos, que las personas puedan comprar energía fotovoltaica, no la que la produzco en mi local, sino la que se produzca en una granja solar a 20, 40, 100 kilómetros fuera de aquí. Entonces, porque eso es lo que, esa es la tendencia a nivel global. Entonces, advertir que los marcos normativos puedan facilitar eso, porque tú y yo entonces nos vamos a beneficiar y podemos bajar ese 40% que es lo que es el tema de gasolina y alimentación en nuestros presupuestos personales. No. Ahora, todo eso implicaría, por supuesto, una política de Estado continua en el tiempo, eh, Más que, allá, claro, de los 5 años, más que allá de los siempre es lo 5 que, años, lo que sí. ocurre en nuestro país, que no hay continuidad en muchas cosas. Ahora, quisiera preguntarle, iba a hablar sobre el tema de las mega obras y las inversiones, no sé qué lectura tiene usted sobre eso. Uno de esos proyectos es el del tren a Sí. Panamá, David. Ha habido críticas, hay gente que está a favor. Es Bueno, un proyecto interesante, me parece. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve bueno, usted? nosotros somos pro de obras de infraestructura. Ujú, Quizás si como panameños eh, tomamos una óptica global, ujú. Panamá es conectividad, Juan. Aquí el negocio es que la carga es tomar carga de Colombia y llevarla a México o tomar carga de México y llevarla a Sudamérica vía Colombia pasando por Panamá. Yo creo que ahí está la visión a largo plazo que puede jugar un tren con manejo de carga. Obviamente, Juan, hay que tener todos los controles de inmigración, todo lo que la ley diga que se tenga que atender en nuestras fronteras. O sea, no tengamos miedo de que porque se han hecho las cosas mal no se puedan hacer mejor. Yo pienso que esa sería una visión. Y lo hemos hecho, hemos Ujú. conectado al mundo de manera de mar a mar, porque no lo podemos hacer de manera O terrestre. sea, que eso plantearía, digamos, abrir, entre comillas, porque la verdad es que el tapón de Ariel no es ningún tapón. Pero habría, digamos, formalizar Sí, este paso, ¿no? Es lo que formalizarlo es nuestra visión el y paso tener entre con, Colombia y Panamá. claro, o sea, tienen que hacerse todos los estudios ambientales, todos los estudios de migración, todos los puestos fronterizos que se tendrían que tener allí, con toda la supervisión, obviamente, pero no nos podemos cerrar por un miedo del pasado, digamos, cerrarnos nuestras puertas, digamos, una oportunidad que está en nuestras narices. Ese es el rol de Panamá, Juan. Conectividad, bueno, tengamos la conectividad terrestre. Estamos llamados, somos el punto más angosto. Y te digo otra cosa, Juan, no Ujú, creamos que el canal va a ser nuestra tacita de oro de aquí a 100 años por el tema de cambio climático. Cada vez vamos a tener más problemas con el agua, con la escasez de la ujú. misma. Y yo creo que hay que pensar en rutas alternas. El deshielo allá del Polo Norte, las competencias en México, en Costa Rica están pensando hacer En canales también secos de canales distintos tipos, secos ¿no? que tienen sus pros y sus contras, etcétera, pero yo pienso, con panameños tenemos que ver cómo nos proyectamos de aquí a 15, 20 años, porque no nos podemos quedar con los activos que tenemos ahora. Lamentablemente nosotros como panameños, como país, a veces reaccionamos y no somos proactivos en algunos temas muy medulares para lograr la competitividad país.
Claro, ahora, eso también plantearía este proyecto del tren conectar, bueno, el interior con la capital. Ha habido Claro, este desarrollo desigual, concentrado en la zona de le tránsito pegaste. y en el resto del país. El comercio, cuando hablas una ruta, empieza a desarrollarse Ujú, todas las localidades que están en el paso de la ruta del comercio. Ese es el rol protagónico del comercio. Por eso es que ves cuando hay ujú, mucho comercio en un lugar, hay mucho movimiento y tú lo puedes ver en Panamá. El sector que más emplea en el país es el sector comercio, porque tú pones un almacén, ve ahora un almacén en cualquier lado y lo ves, digamos, bueno, salvo Coclé, y lo ves bastante lleno de personas. Eh, son inversiones que pues en el caso de Panamá, el retail, el atender mucho a las personas, pues todavía tenemos esa cultura de atender a los clientes de manera física, ¿no? Entonces, yo pienso que es una apuesta segura tratar de hacer un ferrocarril, pero con una visión a largo plazo, oportunamente, tomándose las salvedades debidas, ambientales y de migración, ujú. mirar a que podemos México puede hacer llegar mercancía, bueno, a Sudamérica y viceversa. Obviamente también tendríamos que ver nuestros países vecinos también cómo está el sistema de infraestructura vial, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un reto, pero yo creo que tenemos que afrontarlo, tenemos que prepararnos. Todo esto se puede hacer de manera gradual, Juan. Eh, eh, tenemos el reto de ver, obviamente, primero cómo se va a financiar este proyecto. Yo creo que todos estamos a favor, nos encanta, yo creo que es una apuesta bastante visionaria. Ahora tenemos que ver cómo se va a financiar. Bueno, parte de los enormes desafíos que tiene el nuevo gobierno, que bueno, ha presentado como una propuesta bandera, pero bueno, vamos a ver también Hay, si le acompañan todos los otros proyectos que tiene sobre la bueno, mesa y las deudas sociales que hay en el país. hay otros desafíos mayúsculos, tú los conoces, agua. Ujú. El agua es Sí, uno de sí. ellos, como la energía, hacer que a cada casa de un panameño llegue la energía también, el agua. Sí. Eh, Juan, nosotros desperdiciamos galones de agua cruda todos los años de nuestros ríos que va para el mar. Eso hay que aprovecharlo. Los países como Israel no tienen la bendición de tener ese potencial hídrico que tenemos nosotros, pero no lo estamos, quizás por, no sé, no lo estamos aprovechando. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de inversión, porque esa agua se puede rescatar y colocarla en nuestros campos para el cultivo, para el consumo humano también, por supuesto, debidamente con las plantas potabilizadoras, etcétera, 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 se puede, digamos, aprovechar todo ese caudal de agua cruda, lluvia, río que va para el mar y hacerla de alguna manera bien hecha, digamos, aprovechar. Entonces, ahí tenemos Mm, de hecho, el IDAM desde hace 10 años hizo un estudio, contrató una firma internacional en donde se detectó como también, en adición a lo que te ha dicho, como 70 puntos de que hay que corregir en cuanto al tema de colección, recolección, tratamiento, digamos, del sistema de acueducto, ¿no? sí. Que eso se tiene que hacer. Obviamente ahí tenemos otro issue y sin que decirte, Juan, el tema que es una promesa, creo que del presidente Mulino, es un tema que hay que empezar a ver el tema de la caja del Seguro Social. O sea, Sí, el sistema de hay pensiones. cosas que no pueden esperar, Juan. Por muy Ujú. duro que sea la medicina, hay cosas que no pueden esperar. ¿Y cuál sería? Ya estamos en la recta final de la entrevista. Sé que eso es para otra entrevista realmente hablar sobre el tema de la caja, pero ¿por dónde lo vería usted? Mira, el CONEP, pues Sí. obviamente, no solamente hay que advertir, sino con la advertencia Ujú, tiene que venir un paquete de propuestas y ujú, eso es parte de lo que hacemos nosotros en Consejo Nacional de la Empresa Privada. Nosotros hemos propuesto ya un programa básicamente centrado en las cuentas individuales. ujú. En las cuentas individuales es donde pues uno pueda tener, digamos, la seguridad Ujú. de que lo que yo pongo aquí, como una cuenta bancaria, Claro. lo que yo pongo aquí Ahora, yo reciba. pero ya ha habido casos como Chile y otros países en la región que no ha funcionado. No, no, sí, ¿Por qué, por qué traerlo, veamos, potenciar más ese no, hay modelo? casos, Algunas críticas sí, que han sí. hecho, y tomo como ejemplo esos No, países. hay casos europeos donde sí ha funcionado muy bien el tema de cuentas individuales. Y te voy a decir por qué, mira,
Y esto es sencillo, esto no hay que ser economista. Acuérdate que tú tienes que trabajar 20 años dando una cotización. Tú quedas aproximadamente entre tu aporte y la empresa dan el 13%. Supongamos que dentro de 20 años tú siempre ganas $1,000 por mes. Tú tendrías que dar el 13%, 130, el 13%, digamos, a tu cuenta. Pero cuando tú te jubilas, supongamos que tú logres vivir 20 años. Cuando tú te vas a jubilar con el 60%. No puedes comparar el 13 con el 60, o sea, está mal diseñado, o sea, no es sostenible, porque yo estoy dando el 13%, pero cuando me jubilo voy a cobrar el 60%. Pero eso se está hablando dentro de la estructura Eso es lo solidaria, que hoy existe, ¿no? sí, O sea, pero el sistema solidario funciona porque es una cadena, o sea, siempre va entrando nuevos cotizantes. Eso no es así, te lo voy a explicar. No, entonces, obviamente con el interés compuesto. Bueno, ahora no es así, con la ley 51 no es así, que se cortó la entrada de cotizantes. No se cortó. Sí. No, lo dividiste, hay ahora otro sistema. O sea, ya los nuevos cotizantes no entran al sistema de cuentas, Esos tienen al sistema solidario, hasta como le 500 llaman, ¿no? dólares, entiendo, Todos entran nuevos al solidario. sistema. Entonces, claro, al sistema solidario dejar de tener cotizantes, Bueno, se rompió la cadena. No hay nadie más que venga una generación siguiente a pagar las jubilaciones de los actuales y así, ¿no? Bueno, eso a los jóvenes le está garantizando parcialmente sus ingresos, porque de otra manera, cuando yo me jubile, con la plata de quién yo voy a vivir, no con la plata mía, va a ser con la plata tuya, que eres más joven que yo, o con la plata de tu hijo. Que dicho sea de paso, cada vez las mujeres tardan, obviamente por razones de trabajo, tardan, digamos, el tener al bebé. Sí. También los jóvenes no les gustan mucho ya trabajos fijos, es una tendencia a nivel global, prefieren ser independientes. Entonces, va a disminuir, como tú dijiste, no por lo que tú me acabas de decir, va a disminuir por el comportamiento natural o socio-natural de las nuevas generaciones. Entonces, el sistema no es sostenible por un tema financiero. Ahora, ¿lo podemos resolver? Sí lo podemos resolver, Juan. Mira el SIACAP. ¿Saben lo que es el SIACAP? Es un sistema también de cotización. Le das 2% por encima de lo que tú, si eres funcionario público, y tú puedes saber, al día de hoy, tú entras 24 horas, puedes saber cuánto has tú mismo dado, cuánto te ha generado interés y una partecita que te ha dado también el Estado, más las comisiones que te han quitado. Si eso ya existe y es público, ¿por qué no llevamos ese ejemplo a una propuesta? Entonces, yo te garantizo, ¿por qué los jóvenes no quieren cotizar? Papá, porque yo no tengo la seguridad que cuando yo me retire me van a regresar el dinero. Y yo no tengo la seguridad si voy ahora mismo a recibir servicios médicos. No hay medicinas. Entonces tampoco critiquemos a los jóvenes porque no quieran, sino porque no les estoy ofreciendo algo que ellos puedan palpar que tengan la seguridad. Ahora, yo te pregunto a ti, yo me imagino que tú cotizas aquí, obviamente. Tú cotizas aquí y quieres saber, tú no sabes cuánto tú has dado. No me digas que eso se puede hacer con la tecnología. En tu cuenta bancaria, tú te metes hoy mismo ahí, tú puedes saber cuánto tú tienes y cuánto has ganado. Sí, hay un problema también de ganas. De problemas institucionales. Porque la tecnología también existe, la tecnología ya existe. Es un problema de... Y si tiene que ser supervisado, que se supervise. Que se supervise por un ente fuera, será la superintendencia de pensiones, no sé, y que tú tengas la libertad. Bueno, si yo quiero poner mi plata en un ente público, lo pongo. Si lo quiero en un privado, lo pongo. Si en un mixto, yo lo pongo. Pero tú tienes la libertad de escoger. Pero va a haber, en cualquiera que sean las modalidades, tiene que haber una autoridad, un fiscalización. Así como el regulador, superintendencia de bancos, regula los bancos, tiene que haber alguien que supervise a la Caja de Seguro Social la parte de pensiones. No lo hay. Sí, eso es parte del problema, ¿no? Y que tenga además una supervisión, digamos, colegiada, ¿no? O sí, con distintas fuerzas representantes, ¿no? Veeduría pública, sí, me encanta. Ciudadana, creo que sería. Ciudadana, perdón, sí. Sí, creo que ese sería lo ideal, porque el problema es que al final si hay un interés, digamos, de no, pero fíjate vigilan. Fíjate el SIACAP. Entonces, es
es un problema, ¿no? Y si acá es una entidad pública, entonces hay que aplaudir esos ejemplos, hay que potenciarlo, hay que darle Ujú. mayor alcance. Bueno, parte de los desafíos que va a Sí, sí, tener sí. el nuevo Hay gobierno en esta soluciones, discusión. hay retos. Hay distintas posturas. Sí, Vamos, ojalá que haya, o sea, ojalá haya el espacio social y político que permita, digamos, por lo menos arrancar el debate, porque hay posturas encontradas al respecto. Pero bueno, muchísimas gracias. Hoy nos acompañó Alfredo Dubois, economista, asesor económico del Consejo Nacional de la empresa privada. Bueno,